Bienvenido a nuestro canal Diseño y Análisis de Experimentos. En este tutorial estaremos hablando de tratamientos. Un concepto de tratamiento me dice lo siguiente: son el conjunto de circunstancias creadas para el experimento en respuesta al objetivo o los objetivos de la investigación. Otra definición de tratamiento me dice el factor o conjunto de factores independientes, cualitativos o cuantitativos, que el investigador manipula intencionalmente con la finalidad de medir algún cambio en la variable o variable respuesta del experimento. Fíjense entonces que el tratamiento depende de los objetivos de su investigación. La definición o la creación de los tratamientos que van a satisfacer su experiencia están asociados directamente al objetivo que usted persiga. Por eso es que es fundamental que usted tenga claramente establecidos los objetivos de su investigación. Si nosotros vemos el diseño de experimentos como un sistema o proceso, los tratamientos serían las entradas. Ese proceso o sistema yo lo voy a intervenir con unas entradas y esas entradas son los tratamientos. ¿Por qué son los tratamientos? Porque es lo que yo necesito manipular intencionalmente dentro del proceso para medir una respuesta. Y esa manipulación intencional que yo voy a hacer está asociada al objetivo que tiene mi investigación. Pero los tratamientos dependen de dos definiciones adicionales. Una de ellas es el factor de estudio. Un factor de estudio es una variable independiente o de investigación a estudiar. Un factor puede ser un fertilizante, una variedad de semillas, un tipo de alimento, una velocidad de llenado, una temperatura de almacenamiento, una metodología de enseñanza, un medio de cultivo. Un factor puede ser o va a ser una variable independiente que a mí me interesa como investigador. A su vez, ese factor de estudio que yo defino para investigar está asociado a otra definición que son los niveles. Los niveles son los diferentes valores que se asignan al factor estudiado. Para el caso del factor fertilizante, los niveles son las diferentes dosis de ese fertilizante. Para el factor variedad de semillas, los niveles son las diferentes variedades que yo voy a decidir utilizar en la investigación. Para la velocidad de llenado serán las diferentes velocidades que utilice. Para la temperatura de almacenamiento serán los niveles de temperatura a los cuales yo voy a almacenar el producto. Por ejemplo, 5 grados, 10 grados, 15 grados. Para la metodología de enseñanza, las técnicas de enseñanza que deseo evaluar. Para los medios de cultivo, los diferentes tipos de medios de cultivo que tienen alguna característica que los diferencia del otro. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que usted como investigador tiene que definir su factor. Y una vez que tiene su factor definido, los niveles de ese factor que desea estudiar. Por supuesto, puedo estudiar un factor o más de un factor. ¿Quién me define cuántos factores voy a usar y cuántos niveles de esos factores voy a utilizar? Su objetivo. El objetivo de su investigación determina los tratamientos. Y a su vez, cuando usted conoce los tratamientos, tiene que saber quién es el factor y quién es el nivel. Esto nos lleva a una clasificación de los experimentos factoriales. Puedo clasificarlos en dos grandes grupos: los experimentos unifactoriales, que es cuando necesito o deseo evaluar un solo factor a dos o más niveles. Si mi objetivo de investigación es evaluar un solo factor, ese factor tiene que estar a dos o más niveles. Si por el contrario el objetivo de mi investigación consta en evaluar dos o más factores, estaré en presencia de un experimento factorial. Recuerden que el experimento factorial es cuando se evalúan al menos dos niveles, al menos dos factores a dos o más niveles. Fíjense entonces que desde el objetivo de su investigación parte el tratamiento y por supuesto al tener los tratamientos, para poder obtener los tratamientos tengo que conocer quién es el factor a estudiar y posteriormente evaluar su nivel. Una vez que yo conozco esto, puedo clasificar mis experimentos. Recuerden que el objetivo de la investigación define los tratamientos que yo debo de utilizar. Ejemplo de tratamiento. Por ejemplo, en el área de producción vegetal. Si yo deseo evaluar el efecto de 6 dosis de un herbicida sobre la fitotoxicidad y la biomasa de la parte aérea del cultivo de borraja, eso es un experimento unifactorial. ¿Por qué unifactorial? Porque tiene un solo factor, que es el herbicida, y está a 6 dosis diferentes, que son los niveles. Si por el contrario estuviéramos interesados en evaluar eso que tenemos ahí, evaluación de 3 dosis de nitrógeno y 4 dosis de potasio sobre el rendimiento de una determinada variedad,
ya no podríamos llamar ese experimento unifactorial, tendremos que llamarlo necesariamente factorial porque hay dos factores, uno que es nitrógeno y el otro que es potasio, uno a 3 niveles y uno a 4 niveles. Si nuestra área de trabajo no es la producción vegetal, sino la producción animal, un ejemplo podría ser evaluación de 4 fuentes de miotinina como aditivo nutricional en la dieta de pollo de huevo. ¿Quién es el factor? Fuente de miotinina. ¿Quiénes son los niveles? Las 4 fuentes distintas de miotinina que yo voy a evaluar sobre la dieta de los pollos. Eso sería un experimento unifactorial, un solo factor, fuente de miotinina, y tengo específicamente la evaluación de 4 fuentes que son los niveles. Si yo quiero evaluar o determinar el efecto de 2 niveles de clorhidratos y 3 niveles de proteína sobre la grasa de cobertura y ganancia en peso de cuye, ahí estoy en presencia de un experimento factorial. ¿Por qué factorial? Porque tengo un factor que es el clorhidrato a 2 niveles y otro factor que es la proteína, los niveles de proteína a 3 niveles. Específicamente un factorial 2 por 3. No 2 a la 3, sino 2 por 3. Ojo con eso. Porque hay experimentos que yo puedo decir 2 a la 3 o 2 por 3. Son dos experimentos factoriales diferentes. Dependiendo del área puedo ir variando los ejemplos. Por ejemplo, a nivel de industria, un experimento unifactorial sería la evaluación de 5 métodos de ensamblaje sobre el tiempo de ensamblaje en minutos. Si quiero ver cómo sería un experimento factorial a nivel de industria, ahí tendríamos un ejemplo. Decíamos crear una batería utilizando 3 tipos de materiales y 3 niveles de temperatura. Los 3 tipos de materiales son los 3 niveles del factor tipo de material y las 3 temperaturas serían los niveles del factor temperatura. Voy a hacer un experimento donde involucro estos dos factores y la variable de respuesta es el tiempo de vida de la batería que no. Si mi área de investigación es la industria de alimentos, ahí tengo un ejemplo de un experimento unifactorial, evaluación de 3 temperaturas en el proceso de cocción de una salsa de tomate. Si yo quiero ver cómo es un experimento factorial visto desde la parte de ingeniería de alimentos, podemos colocar ese ejemplo. Se desea evaluar la estabilidad de la vitamina C en un concentrado de naranja, almacenado por 1 semana en refrigeración utilizando 3 marcas comerciales de jugo y 3 tiempos en día. Ahí el factorial sería 3 tipos de marca y 3 tiempos en día. Y la variable de respuesta sería los miligramos de ácido ascórbico por litros encontrados. Si el área que usted investiga es salud, un ejemplo podría ser, si es unifactorial, evaluar el efecto de 4 medicamentos diferentes sobre la eficiencia para disminuir la concentración sérica de colesterol. Y si fuese un experimento factorial, podría ser la reducción, evaluar la reducción media del tiempo de reacción de individuos en 2 grupos de edades y 3 niveles de dosis de un determinado medicamento. Si usted estará en el área de química, un ejemplo de un experimento unifactorial puede ser la evaluación de 3 tipos de catalizadores sobre el tiempo final de una reacción química. ¿Por qué evaluar 3 tipos de catalizadores? Porque necesita ver si los 3 tipos de catalizadores tienen el mismo tiempo en la finalización de la reacción química o si por el contrario uno la acelera más o la acelera menos. En el caso del factorial, del experimento factorial podría ser ese que mostramos ahí. Se desea conocer si los factores de proporción de metanol, concentración de ácido cítrico y concentración de ácido acético influyen en la separación de fenoles por HPLC en fase reversa. Fíjense que aquí ya no hablo de 2 factores como los ejemplos anteriores, hablo de 3 factores. Factor ácido cítrico, factor ácido acético y proporción de metanol. Fíjense que yo puedo incluir cualquier cantidad de factores dentro de la definición de experimento factorial. En el área de la educación, un experimento unifactorial puede ser la evaluación de 3 metodologías de enseñanza en el dictado de la materia Matemática 2, donde voy a medir la nota obtenida por los estudiantes. Un ejemplo factorial podría ser evaluar el efecto que tienen 2 docentes, 3 carreras de ingeniería y el sexo de los estudiantes sobre el rendimiento de cálculo 1. 3 factores, 3 carreras de ingeniería, 2 docentes que participan en las 3 carreras de ingeniería y el sexo de los estudiantes. Todo eso con la finalidad de medir si el rendimiento en la materia de cálculo 1 es el mismo o no. Como hemos visto hasta ahora, tengo definiciones o ejemplos de tratamientos en diferentes áreas. Recuerden que el diseño de experimentos se puede aplicar
en cualquier área, siempre y cuando el objetivo que usted plantee como investigador requiera el uso de la herramienta de diseño experimental. En próximos tutoriales estaremos hablando de la unidad experimental, que es de mucha importancia para nosotros como investigador, ya que un buen uso de la unidad experimental se traduce en resultados confiables. Gracias por su atención.